¿qué tal? Saludos. Continuamos con nuestra ronda de entrevistas. Ya saben que durante estas semanas estamos tratando de conocer las propuestas y todo lo que los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo tienen preparado, tienen programado para desarrollar su programa de gobierno de aquí a los próximos 4 años. Nos queda por conocer la opinión del Partido Popular, en este caso no solamente candidato a la reelección, sino también alcalde de la ciudad, Paco de la Torre. Paco, muchas gracias por recibirnos en las dependencias del Grupo Municipal del Partido Popular. Es un placer estar aquí con vosotros. Efectivamente, el Grupo Popular, en etapa de campaña electoral, no quiero utilizar para este tipo de cuestiones las instalaciones municipales en sí mismo, que queda reservado para los actos institucionales que existan a lo largo de estos días, que también hay que cubrirlos, ¿no? O atenderlos, ¿no? Es un placer, insisto, estar con vosotros aquí. Alcalde, le decía a los telespectadores de PTV que seguro están interesados en conocer las propuestas del Partido Popular, pero en primer lugar, antes de entrar en materia, son ya muchas campañas electorales las que usted ha tenido la suerte de enfrentarse. ¿Cómo está transcurriendo esta campaña? ¿Qué sentir nota usted en la calle? Pues yo noto mucho afecto, muy buena acogida, interés por los temas, evidentemente, y espero que haya mucha participación, es lo que espero que haya, pero en fin, la campaña para mí está siendo llevadera, no he perdido la voz, si me permite, que alguna vez he estado algo afónico, y eso que se habla muchas horas, ¿no?, a lo largo de estos días, ¿no? Es importante mantener la voz en condiciones. Son muchísimas propuestas, alcalde, las que tiene el Partido Popular, porque bueno, ya conocimos el programa, pero por ir desgranando algunas y sobre todo un tema del que se está hablando muchísimo en esta campaña electoral, porque la oposición ha centrado pues, la precampaña y la campaña en el tema de la vivienda. Usted, cuando se le dice problema de la vivienda, no hay ningún problema, ¿no? El Partido Popular, el Partido Socialista, perdón, no se cansa de responsabilizarle a usted de este tema y, en cambio, usted insiste en que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible, ¿no? En primer lugar, el problema de la vivienda es para el que no tiene vivienda, es obvio, ¿no? Es decir, que se ha producido una revalorización de las viviendas en Málaga por el éxito de la ciudad. Y lo que ocurre es que el propio éxito de la ciudad hace que exista ahora una mayor demanda de compra o de alquiler que anteriormente, y al mismo tiempo no hay una oferta creciente, y la obligación de la administración es animar a que exista esa oferta creciente, trabajar en esa dirección, ¿no? Y ahí lo que puedo decirles es que nosotros hemos trabajado en esa dirección, podemos aún hacer las cosas mejor, pero hemos hecho la máxima inversión, el municipio que más inversión ha hecho inversión pública en vivienda pública durante muchos años, en ciudades de más de 500.000 habitantes, ha sido Málaga, ¿no? Tenemos un balance muy positivo de 5.324 viviendas hechas en 20 años, mientras la Junta de Andalucía, que era la obligada a hacer viviendas, porque una competencia autonómica y no municipal, hizo 98. Por cada vivienda que hacía la Junta hacíamos nosotros 59. Son realidades. Pero además hemos hecho rehabilitación de decenas de miles de viviendas en edificaciones. Hemos puesto ascensor a 4.000 familias de Málaga que estaban atrapados en los pisos altos de muchas viviendas sin ascensor. Política que tenía que haber impulsado la propia Junta de Andalucía. Hemos puesto en marcha un programa de ayuda al alquiler, que es muy importante, que está en nuestro programa 23-27, donde planteamos 4.100 viviendas de tipo protegido, tanto en alquiler como en venta, 4.800 viviendas libres, que son necesarias, que haya también la máxima oferta para equilibrar precios, como digo, y 4.700 ayudas al alquiler. En la línea de esa ayuda al alquiler que hemos hecho nosotros, mientras la Junta estaba de vacaciones, permítame esta expresión, en la etapa socialista. Ahora contamos con una Junta, querríamos contar con el Gobierno central en esta materia, pero la ley que ha hecho el Gobierno, la Ley de Vivienda, nada de estos temas aborda. No se preocupa de que haya más estímulo para que los promotores privados hagan VPO. Y se da la paradoja que el programa que plantea el Partido Socialista en Málaga es todo en suelo privado, promotores privados haciendo VPO, que además, ahora mismo se ve la estadística, no están haciendo, porque el marco legal en el cual están no les estimula a hacerlo. Entonces tenemos que conseguir que la tramitación de esos suelos sea rápida, que si preguntas a los promotores no lo es, evidentemente, y ahí tiene mucho que ver también la propia ley estatal, que podía haber simplificado informes sectoriales de punto ambiental y los pone más complejos y difíciles de lo que marca Europa. No es lógico. O sea, está desaprovechando un marco legal para facilitar estas cosas, y el Partido Socialista a nivel local plantea su esperanza en que los promotores privados hagan viviendas en venta, cuidado, ni una habla en alquiler. A mí me parece un programa incompleto y absolutamente irreal. La política no se puede vender humo, la política hay que ser serio, hay que ser riguroso, hay que demostrar la fiabilidad y la credibilidad de lo que planteas. Y cuando lo que planteas no tiene cimientos sólidos, eso afecta a la imagen de la política en general.
tenemos que ser responsables de nuestros actos y de nuestras palabras. Nosotros tratamos de serlo. Y que responsabilice a la vivienda turística o al turismo de esta subida de precios, ¿qué le parece? Yo desde hace tiempo lo vengo comentando y advirtiendo que la vivienda turística, que ha generado actividad, el turismo juega un papel en Málaga muy importante en la economía. Ahora mismo hay 46.000 empleos que son mantenidos por la actividad turística. Eso hace unos años era impensable. Hace 20 años no teníamos prácticamente hoteles, no teníamos vida congresual importante, pues el Palacio de Congresos nuestro se inaugura el año 2003, el que tenía Málaga era en Torremolinos y se pierde, digamos, en la final de los años 80, o queda en Torremolinos, pero no dentro del esquema territorial de Málaga. Ese turismo de calidad, que en general el turismo de congresos, es fruto de la acción turística, de la planificación que se ha desarrollado, de la estrategia de la ciudad, claramente, ¿no? Ahora, el hecho de que haya surgido la vivienda turística como un fruto de Internet, digamos, una posibilidad de competencia que los que defienden que haya libre competencia la apoyan, claramente, estoy hablando del marco europeo, y la regulación, por tanto, hay que hacerla en términos de que el interés general aconseja hacer regulaciones para frenar ciertas zonas, etcétera. Nosotros somos partidarios de ello, de hacerlo, pero tiene que haber un marco legal que ayude. Y ahí también creo que el Gobierno ha desaprovechado la ley. No habla de vivienda turística en esa ley, para nada. Y podría haberla abordado. Por ejemplo, nosotros en nuestro programa queremos establecer que los que tengan 2 o más de 2 viviendas turísticas, salvamos a los de una, que son la mayoría. Hay 5.000 propietarios separados, digamos, cada uno de una vivienda turística, pues, que entendemos que es como un complemento de su pensión o de su ingreso, etcétera. Los que tengan 2 o más contribuyan a mantener ese fondo de ayuda al alquiler que acabo de describir, que tenemos instalado y que necesita fondos. Necesita fondos, sean autonómicos, sean estatales o municipales. De esta forma, yo creo que inteligente y hábil de recaudar, desde un vaso comunicante, digamos, donde hay fondos que se reciben, porque ahí tiene esos ingresos, a aquellos que lo necesitan para compensar la dificultad que tienen estas personas de acceder ahora al alquiler, producido porque efectivamente hay menos oferta. Si había un número de viviendas, que parte de ellas se dedican a la vivienda turística y antes podían ser alquiladas en largo recorrido, hay menos en la oferta. Cuando hay menos en la oferta y la demanda es mayor, suben los precios, evidentemente. Por tanto, sin demonizar para nada en sí la vivienda turística, sin demonizar el turismo, ni mucho menos, sí crear mecanismos de esa compensación. Y además, mecanismos legales para poder regular y que no crezca más allá de lo que sea razonable en ciertas zonas, ¿no? Frente a los que dicen que la población del centro baja, las últimas estadísticas demuestran que ha subido 200 habitantes. No es que sea mucho, pero no baja. En los últimos 4 años ha mantenido y subido 200 habitantes. Y en esa línea queremos, lógicamente, seguir, ¿no?, dinamizando no solo el centro, sino otros espacios. Y no cabe duda que la vivienda turística en otros distritos, sean litorales o no, puede ayudar a una cierta dinamización. Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Lo importante en el turismo es que mantengamos la realidad, la sensación de que la ciudad es atractiva, es para los malagueños. Y una vez, en una reunión de la Feria Turística de Londres, que me pidieron unas palabras, dije, en Málaga, nuestra estrategia para el turismo es hacer una ciudad atractiva para los malagueños. Porque como Málaga tiene unas condiciones naturales de clima, de ser ciudad mediterránea, de luz maravillosa, de paisaje, etcétera, si es atractiva para los malagueños, con buenos servicios públicos, de transporte, de limpieza, de jardines, de oferta cultural potente para los malagueños, de instalaciones deportivas para los malagueños, todo eso hace al final que para el turismo también sea atractivo, para el turismo y para aquellos que eligen Málaga para vivir, para invertir, para generar empleo. Eso nos importa que se produzca. Queremos más empleo para los malagueños. Queremos que la ciudad sea dinámica en todos los sentidos. Empleo generado por los malagueños, y los hay. ¿Cuántas startups? En incubadoras nuestras que tienen capacidad, 13 incubadoras para 270 empresas, que van generando empleo, lógicamente. Empleo generado por empresas nuestras que han crecido. Ahí está Fripic, por poner un ejemplo, ¿no? Como hay más, evidentemente. Y hay empleo generado por las empresas que eligen, año 2021 y 2022, 70 empresas han decidido venir a Málaga y generan cerca de 7.000 empleos, que a la hora de cubrirlos empiezan por malagueños, después buscan fuera si no lo encuentran aquí. Tenemos que ofrecerle entonces la formación adecuada a nuestros jóvenes en FP, en universidad, para que puedan acceder a esos puestos interesantes, de calidad, que están pensados para ellos, lógicamente. Pero vale también esta reflexión conjunta para el tema del turismo. El turismo no es que se haga una ciudad para el turismo, en absoluto. Hacemos una ciudad para los malagueños, pero cuando tiene éxito para los malagueños, ¿quién pone barreras a que no venga el turista, sea de Andalucía, sea del resto de España, sea del resto de Europa?
No, nos importa y nos interesa, y termino, es turismo de excelencia. Por eso hemos dicho, hoteles de 5 estrellas, el máximo posible. Nos importa tener turismo de excelencia en hoteles de 5 estrellas, restaurantes de calidad, comercio de calidad, ciudad de calidad. La palabra excelencia tiene que estar unida a la palabra Málaga, una marca de calidad. Por eso hemos apoyado mucho los certificados de calidad turística en destino, SICTED. Somos la ciudad campeona de España y yo quiero agradecer el esfuerzo de todos los autónomos y empresarios, pymes, que van trabajando para tener esos certificados, desde el taxista, desde el guía, desde que explica la ciudad, desde el museo, desde el comercio, del restaurante, que en esa cadena de valor del turismo procuran estar siempre los puestos altos, los excelentes, con un certificado que año tras año tienen que revalidar. Hablando de esa ciudad que acaba de mencionar para los malagueños, un proyecto importante y destacado que se ha presentado durante esta campaña electoral es Málaga 2040, ¿no? Un proyecto ambicioso que va a cambiar la ciudad para hacerla precisamente pues, más habitable, ¿no? De cara al ciudadano. Háblenos de ese proyecto. Con muchísimo gusto. Vamos ligado por un lado al proyecto 27 de la Expo, que es la ciudad sostenible, que queremos ser útil al mundo, como es natural, porque es compartir buenas prácticas de las ciudades, y dentro de ellos ideas como la nuestra seguro que van a estar presentes, que son crear espacios en la ciudad que apuestan por la sostenibilidad, por la ciudad y por el territorio. Lo que ha ocurrido en estos años nos ha demostrado que Málaga tiene una capacidad de influencia en el territorio colindante, en el espacio metropolitano, muy potente, y a su vez ese espacio también nos influye a nosotros. Tenemos que procurar tener sinergias positivas entre el municipio de Málaga y los municipios colindantes. Y entonces una de las características importantes en esa reflexión metropolitana es la conectividad en términos de sostenibilidad de ese territorio. El ideal sería tener cercanías, tener un metro más potente aún, lo apoyamos y lo pedimos, ¿no? Llegar al parque tecnológico, llegar por el este hacia el Palo, con vocación de seguir inclusive hacia el Rincón. Había un cercanías hace muchos años hacia Vélez, igual que lo había hacia Fuengirola, que ese se mantuvo y se mejoró, pero ahora hay que continuarlo o mejorar o ampliar con otro diferente hacia Marbella, ¿no? Con más velocidad. Había otro por el Guadalhorce hacia Coín, que se podía plantear, pero todo eso supone tiempo, muchísimos años y dinero que hoy no tiene el país. Yo creo que plantear las cosas en términos del transporte interurbano, los autobuses interurbanos, que pueden ser sostenibles, claro que sí. Los nuestros la mitad van a ser al final de esta temporada, de esta corporación, eléctricos o híbridos. Y en esa línea los interurbanos tienen que trabajar también, ¿no? Y tenemos que darle facilidad a esos autobuses que lleguen al corazón de Málaga, Plaza de la Marina, y al corazón de la interconectividad viaria, donde está el metro, el cercanías, el largo recorrido, para que todo el espacio metropolitano, sin usar el coche privado, apoyados en el transporte público, lleguen a lo que buscan, en Málaga, ciudad, o en el espacio conectado a través de la estación de Vialia, como decía, ¿no? Y para eso, nada mejor que una conectividad bajo tierra, con carril Bilbao, que no tiene ya semáforo, obviamente, en ese caso, en onda verde donde haya semáforo también, y con unas estaciones para los autobuses que sean cómodas, que sean modernas, donde esté la recarga de los autobuses eléctricos, que tengan los servicios lógicos, que sirva para el autobús discrecional, que viene mucho a Málaga también en la Plaza de la Marina. En definitiva, algo moderno y en vanguardia como hay en otras ciudades, ¿no? No estamos descubriendo la pólvora, estamos trayendo aquí lo que otras ciudades ya tienen, ¿no? Y otras ciudades han conseguido también tener esos espacios borde del mar, soterrados, para crear conectividad directa peatonal entre la ciudad y el mar, entre el parque y el Muelle 2, entre el parque y la zona de Malagueta a través de un Cánovas, la vía de Cánovas soterrada, entre el Sojo y el puerto, a través de Muelle de Heredia soterrado. Eso lo ha hecho Vigo, lo ha hecho Coruña, lo tiene Barcelona desde el año 92. ¿Por qué no vamos a aspirar a ello? ¿Por qué somos una especie de postura discriminatoria? Es muy caro. No, es un tema proporcional. No es una cifra disparatada, es una cifra que si tenemos los apoyos, y para eso hay que verlo claro y no plantear las cosas en términos de interés partidario. Si ponemos en la política el interés por el bien común, la defensa del bien común y el interés general, yo creo que ahí podemos consensuar todos. Podrá haber matices, pero que es una obra muy interesante para el espacio metropolitano, con esa visión de ciudad-región, que está muy de actualidad, y de ciudad metropolitana, que es muy sostenible, ¿no? Nos importa que haya menos coches llegando a Málaga y menos coches moviéndose por Málaga. Hagamos esa apuesta. Y a partir de ahí, se trata de crear un espacio, ampliando el centro histórico, que es donde ahora tenemos control en cuanto a bajas emisiones, de tal forma que desde la calle Querones y más allá de Gutenberg, en la zona pasado del Miramar, hasta, y más allá del Miramar, hasta la calle Princesa por el oeste,
sea un espacio de centro ampliado. Malagueta, que se suma al centro, poniendo en el centro la zona de Gibralfaro, señalo hacia Gibralfaro y Monte Victoria, zona verde, el centro pasando al otro lado del río, teniendo la zona de Welling, la zona del Bulto y Welling, y la zona también de Vialia, Perchel, separados y unidos por cuarteles, separa y une, ¿no? Y ahí defines 4 espacios urbanos, con un espacio también a la margen derecha del río, la zona de Trinidad, muy conectado con la zona del río margen izquierda del centro que acabo de describir, con lo cual ahí tenemos 400 hectáreas, una superficie muy superior al actual centro histórico, donde entraría en juego el estímulo a ir con vehículos de contaminación escasísima. La ecoetiqueta que puede tener los vehículos que tengan pues, efectivamente hecho los cambios que se pueden hacer en los vehículos para que contaminen menos, o vehículos de menos edad, de 20 años en diésel, de 27 años en gasolina. O sea, no crea problemas al usuario del vehículo, pero sí va creando una cultura de que de cada estrategia personal de cada uno en materia de usar más el transporte público o de ir cambiando a vehículos menos contaminantes, depende que las ciudades ganemos la batalla en el cambio climático. Ese es un poco el objetivo del tema. Ahí hay espacio para supermanzanas en Welling, que es que era más espacio con zonas verdes, más espacios con sombra, menos espacio de coche, más espacio peatonal, ejes verdes, a lo largo, por ejemplo, de Cuarteles y Héroe de Sostoa, a lo largo del eje litoral de la parte oeste, ¿no? Paseo Antonio Machado y continuidad, a lo largo también del eje José María Gárnica y Avenida de las Américas, creando elementos. El eje del Guadalmedina, que está siendo mejorado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, seguir en esa mejora y convirtiendo en un eje ambientalmente lo más potente posible y lo más humanizado posible. La renaturalización, de alguna manera, ¿no? Pero buscando sobre todo que en materia de movilidad hagamos una fuerte apuesta por la movilidad sostenible. Y el carril bici, alcalde, por cierto, otro azote de la oposición. ¿En qué momento se encuentra la ciudad respecto a ese pues tipo de la oposición, cuando azotan esto, tiene que azotarse a ella misma, permíteme, porque hicimos un convenio para la bicicleta con la Junta de Andalucía, etapa PSOE, la etapa PSOE Izquierda Unida. Bueno, ¿y qué hizo la Junta de Andalucía? Hoy oposición aquí, o entonces también la oposición aquí, hacer cero en el convenio. Por eso digo que tiene que azotarse, porque no hizo nada. Firmó un papel y no lo cumplió. Lo poco mucho que se ha hecho lo hemos hecho nosotros. El acuerdo que firmamos es como si lo hubieran roto después. Pero en otras ciudades sí se preocupaban de hacer cositas, curiosamente, ¿no? O sea que no ha habido cariño por parte de la Junta en esta materia. Y el tema de carril bici no es fácil. Aquí tenemos cerca del Ayuntamiento un ejemplo de cómo es difícil ubicar un carril bici que al final ocupa algún espacio de aparcamiento, un espacio peatonal, de tránsito peatonal, en una ciudad que no tiene grandes avenidas porque su territorio no es grande llanura. El territorio de Málaga es precioso porque está el mar por un lado, están las colinas por otro, pero eso nos crea un condicionante también de tamaño de las avenidas. Entonces tenemos que situarlo con una cierta cirugía de detalle, ¿no? Orfebrería para poder hacerlo, ¿no? Y tratamos de hacerlo de una manera muy consensuada. Cervantes se está haciendo, oyendo lo más posible a todos los vecinos, y de esa manera vamos creciendo. Estamos en 68 kilómetros, queremos llegar a más de 90. Tanto carril bici como carril bus son conceptos que se dan la mano desde el punto de vista de la sostenibilidad en la movilidad, y seguirán teniendo nuestro apoyo. Pero cuando había un sistema de fondos europeos, ojo, la Junta de Andalucía, en la línea de no facilitarnos fondos europeos, que hay tantos ejemplos en estos años de gobierno socialista en la Junta, no hizo nada. Pero es que es así, lo hemos dicho más de una vez, quizás no lo hemos contado suficiente, porque yo creo que estaría condicionada la oposición, le daría vergüenza, es poco como lo de la vivienda, pero hombre, ¿cómo hacéis esto si sois responsables de que no haya habido más carril bici en lo que dependía de ello? Si son responsables de que no haya más vivienda pública en Málaga en lo que dependía de ello, que era todo, dependía de ello. Y cuando han podido hacer un cambio legislativo, lo desaprovechan. Vuelvo al tema de vivienda. Quizás condicionado porque Podemos le exige tal cuestión. Se han tirado 4 años negociando esa ley y al final no va a servir, desgraciadamente. No va a servir. Es una pena en ese sentido. Quiero repasar, Paco, en este tiempo que tenemos, algunos de los proyectos importantes. Como le decía, no va a dar tiempo a todo, porque tanto usted como nosotros tenemos el tiempo limitado, pero bueno, ya que, por ejemplo, usted le da mucha importancia al tema del deporte, porque sé que el ejercicio físico es importante, que además intenta practicarlo en la medida de lo posible cuando tiene tiempo. ¿Cuáles son las propuestas que tienen en esta materia, teniendo en cuenta que Ciudadanos gobierna en coalición con el Partido Popular y sería una concejalía que recuperarían en el caso de tener esa amplia mayoría, ¿no? Si tenemos esa amplia mayoría que hablamos, que recordamos,
nos permitirá tener un concejal solo para deportes. El candidato natural es Borja Viva, no suelo hablar de estos temas, me toca más adelante, si tenemos la confianza de los malagueños, como es natural, siempre lo condiciono a ello, pero sería una persona estupenda por su experiencia, por su cariño, por su capacidad de diálogo con los clubes, voy hablando de temas, por su capacidad de establecer acuerdos para mejorar más aún instalaciones. Tenemos que hacer una política de más práctica deportiva. Los clubes, las federaciones son esenciales en esta materia y hay que acogerles y reconocer el papel que tiene fundamental, y más instalaciones. Y luego deporte al aire libre, que es tan lógico y normal en Málaga, ¿no? Facilitando circuitos para carrer, para runner, facilitando inclusive carriles para nado en aguas abiertas, gimnasia, calistenia, como se llama, gimnasia en espacios libres, que tenemos varias zonas, pero crecer más aún en ese sentido. Nos quedan algunos equipamientos específicos, ¿no? Nos pedían, ayer tuve una reunión con todo el tejido asociativo deportivo, el equipo de hockey sobre hierba me pedía unas instalaciones propias, rugby lo tenemos ya orientado y saldrá, y lo podemos hacer en base a un equipamiento deportivo más amplio, pero cuyo promotor tendría la obligación en ese concurso de hacer las instalaciones de rugby. Igual se puede intentar hacer con el tema del hockey sobre hierba, también béisbol me pedían una cosa parecida. Son deportes aparentemente minoritarios, pero tienen su importancia, ¿no? Yo creo que hay que atender tanto a los mayoritarios, hay que renovar el césped artificial de los campos de fútbol, que fue una operación muy brillante que se hizo hace unos años aquí en Málaga, y muy ambiciosa, con más de 26 campos de fútbol de césped artificial, pero tenemos, lógicamente, los campos de césped artificial no es eterno, va perdiendo características para poder ser confortable y para desempeñar su papel de agarre, de juego bien, ¿no? Hacer esa renovación también. La iluminación LED en todos, por supuesto, eso será rápidamente hecho, es un tema en el cual coincidimos. Queremos también ver la manera de tender puentes con la Junta de Andalucía en materia de colegios, para que las instalaciones deportivas de colegios, mientras nos dotamos de los equipamientos, sobre todo desde el punto de vista de pabellones, pabellones a lo mejor no muy grandes, pero hay que hacer en varios distritos, pues contar con instalaciones que pueden ser ayudadas, mantenidas, abiertas al uso público en general. También acuerdos con los clubes deportivos, para que esté abierta no solamente a los socios, eso ya se viene haciendo, pero aún fomentarlo más, ¿no? Deportes de mar, remo, vela, fomentarlos al máximo, apoyando en los clubes y en la federación, ¿no? Hay muchas cosas. El deporte es maravilloso, el deporte es vida, es salud, ¿no? Sirve a la prevención en materia de salud, ¿no? Y creo que hacemos ahí un mejor servicio posible para que en Málaga todo el mundo pueda hacer deporte, tenga la edad que tenga, nunca se debe dejar de hacer deporte, adaptado a la edad. Cuando tú eres joven puedes hacer un deporte que te exige unos esfuerzos mayores desde el punto de vista de intensidad, del juego, etcétera, y luego pues va bajando la intensidad, pero no deja de hacer deporte. Eso es lo inteligente y lo lógico, ¿no? En definitiva, un camino precioso que estoy seguro que la nueva corporación, si tenemos esa amplia mayoría, lo podremos hacer muy bien y dar respuestas a las demandas e ilusiones del mundo deportivo de Málaga. Esperamos que nuestros equipos de cabecera sigan bien. El Málaga tiene que mejorar, es obvio, después de la triste noticia, casi esperada, diríamos, ¿no?, de descenso de categoría, pero ahí pues la esperanza hay que ponerlo en las soluciones societarias. Yo le hablo así de una manera indirecta de decirlo, de que los actuales propietarios se den cuenta que en la vida llega un momento en que tienes que ver que hay ya esa tensión entre ellos, esas peleas judiciales no conducen a nada, llegar a unos acuerdos suficientes de venta a un tercero, el que sea, siempre que sea alguien honesto, bien intencionado, solvente económicamente, serio, condiciones lógicas y naturales para que se pueda hacer una apuesta ambiciosa para que el Málaga Club de Fútbol nos dé muchas alegrías y la afición malagueña tan formidable recupere su ilusión, ¿no? Y eso no se debe tardar mucho. Yo no entro en más detalles, pero trataré de seguir muy atento a lo que en esta materia pueda ocurrir, ¿no? Y ahí tenemos que conseguir que muchos otros clubes, el baloncesto Unicaja va muy bien, en fin, tengan mejores resultados, el balonmano femenino van formidable, las Panteras, el balonmano masculino también, tienen recorrido todavía de mejoras, todo, ¿no? Tenemos que conseguir también que el mundo empresarial de Málaga sea lo más potente posible para que pueda ayudar a objetivos sociales, culturales y deportivos también, ¿no? Esa colaboración público-privada ahí, o privada-privada, en el plano empresarial y el plano deportivo, me parece interesante también, ¿no?, para sumar esfuerzos, además de lo público. También, Paco, propuestas para... Hay dos colectivos importantes en la ciudad, los jóvenes y las personas mayores, de los que sé que
que durante todo este tiempo está muy pendiente. Hemos visto reuniones con ambos colectivos, en concreto, por empezar por uno de ellos, por los jóvenes. ¿Qué propuestas contempla el programa para este colectivo? Hemos explicado ya alguna y con mucho gusto las recuerdo. Queremos incrementar el número de salas de estudio, hemos hecho ya 4, lo avanzamos este tema en el anterior programa electoral, fue una novedad en nuestra trayectoria de servicio a la ciudad, incorporar este concepto, salas o cápsulas de estudios para chicos que necesitan estar en un espacio más silencioso que su casa, más ambientado para estudiar, donde tengan garantía de seguridad absoluta, con buena temperatura, confortable, etcétera, amplio horario, inclusive alguno de horario nocturno también, ¿no? Y ahora vamos a ampliar a 12 más, llegaremos a 16, cubriendo absolutamente todos los distritos, ¿no? En esa línea también las bibliotecas, que es para todos los públicos, pero los jóvenes son muy usuarios, queremos ampliar de 17 a 21, dentro de los cuales hay 2 que no son nuevas, 2 son nuevas de esa diferencia, 4 y otras 2 que son renovadas plenamente, ¿no? Y luego está el tema educativo, que es tan importante para los jóvenes, ¿no? El tema deportivo también, el tema educativo, que es dedicar una atención máxima a la FP, formación profesional, ayudar a la Junta a esa atención, a esa dignificación, ayudar en la búsqueda de empresas que hagan formación dual para que haya empleabilidad. La formación dual ayuda mucho a la empleabilidad y a un salario digno, ¿no? Y buscar la máxima calidad en la FP, ¿no? Igual que la máxima calidad en nuestra universidad. Hemos ayudado a la Universidad de Málaga muchísimo, seguiremos ayudando con cátedras, con programas de investigación, solución a temas. A lo largo de la exposición del programa me viene a la memoria la playa, las playas, la Cátedra de Estudios del Litoral, pues como eso, otros muchos ejemplos. La prevención del tema de drogadicción, estudios de auditoría sobre lo que hacemos con Proyecto Hombre. La universidad puede ayudarnos mucho en esta materia también, ¿no? Entonces, además de lo que hacemos con nuestra universidad, de la cual estamos tan orgullosos, yo personalmente he estado muy comprometido en mi historia en la política desde los años 70, ¿no? En ayudar al nacimiento y al impulso a la UMA, la Universidad de Málaga. Y luego en el ayuntamiento, pues la aportación de 1 millón de metros cuadrados adicionales, la incorporación al parque tecnológico, etcétera, el ayudar también a que pueda haber más universidades en Málaga. Eso pasa en Madrid, en Barcelona, en Sevilla también. ¿Por qué no en Málaga? ¿Por qué los jóvenes de Málaga no van a tener esa posibilidad de tener la oferta pública y la oferta privada? Siempre que la privada, punto 1, nos pague el suelo, nada de suelo gratis, como la oposición en su línea de decir cosas que no son verdad, desde que suavemente lo digo, pues han dicho que nosotros lo dábamos gratis. No, cobramos un canon que puede suponer más de 100 millones de euros a lo largo de 50 años de cobro para nosotros. Pero además obligamos a que haya becas. Una de ellas tiene que poner 2,4 millones de euros de becas al año para facilitar que sea acceso gratis prácticamente para aquellos que tengan dificultades económicas de pagar el canon, que será lo más reducido posible, pero que evidentemente tendrá su tasa de matrícula, ¿no? Pero eso existe en otras ciudades y le da nivel, sirve también para captar estudiantes de otras zonas y le da vida a la ciudad de Málaga, ¿no? En esa línea hemos avanzado un camino que dará frutos en esta corporación, ¿no? El tema de vivienda fundamentalmente es una política de jóvenes, no solo, pero 2/3 de las viviendas que damos, porque 2/3 de los demandantes son jóvenes, son para gente de menos de 35 años, ¿no? Las últimas que hemos entregado en la zona de Villaso Bajo son todas para jóvenes de menos de 35 años. En esa línea se seguirá trabajando, ¿no? O sea, todo lo que es una ciudad dinámica, una ciudad que genere empleo, concepto que en mis palabras han salido a lo largo de esta entrevista, pues es fundamentalmente para la gente joven. No queremos olvidar la formación para el empleo de aquellos que también lo necesitan, ¿no? Por eso las políticas de vivienda en alquiler para personas de más edad que los jóvenes, también para los jóvenes, van muy acompañadas, quieren ir muy acompañadas de formación para el empleo, para la inclusión laboral, que es un concepto que no debemos olvidar nunca, ¿no? Y también para los mayores, ¿no? Me preguntabas de las dos cosas. Los mayores queremos hacer vivienda específica, como hemos hecho ya algunas, para ellos, y también una política de envejecimiento activo, que es un concepto muy hermoso, muy bonito, donde Málaga es pionera, ¿no? El otro día hemos tenido la 28ª Semana del Mayor, con una pasarela fabulosa, que es un modelo de integración de mayores en este tema de la moda. Pasarelas de moda que en temas de comercio tenemos ya en la ciudad en varios distritos y queremos hacerlo en todos, por cierto, ¿no? Pues esa actividad de la Semana del Mayor, que es como un ejemplo de lo que se hace todo el año, en actividades de todo tipo, actividades manuales, actividades artísticas, actividades físicas, de deporte, de baile, de danza, etcétera, tai chi, yoga, actividades también mentales, como es los talleres de memoria. Todo eso es fabuloso que Málaga tenga lugar. Seguiremos apoyando. Queremos ser una ciudad en vanguardia en materia de mayores, igual que en accesibilidad, que va en concepto muy ligado, porque cuando los mayores se hacen más mayores, permítame, ese concepto de ciudad accesible para ellos es muy aplicable.
es cuando ves al mayor que lleva un andador apoyándose en él. Necesita que no haya barreras en la ciudad, ni barreras físicas en las aceras, ni barreras físicas al coger el autobús, ni barreras físicas para una visita a una instalación deportiva o una instalación cultural. Una ciudad accesible es para todo, una ciudad inclusiva, una ciudad que diga, piensan en mí, sea joven, mayor, niño, tal, piensan en mí, están pensando en mí, están pensando en todos. Eso hemos hecho, pues queremos hacerlo aún mejor, desde la experiencia del tiempo acumulado. Llevamos varias legislaturas, el ayuntamiento sin subir los impuestos o con los impuestos congelados. Pese a todo, el presupuesto municipal ha aumentado y eso repercute directamente pues, en las familias, ¿no? en el bienestar de las familias, y sé que también este programa electoral contempla propuestas, ¿no? para ayudar a las familias. ¿Cuáles son? O algunas de ellas, porque sé que son... Algunas de ellas. Hemos estado siempre 20 años con política moderada, fiscalmente hablando, desde el punto de vista de que tenemos el IBI más bajo de las grandes capitales españolas, pero claramente el más bajo, de los más bajos de todas las capitales de provincia, tenemos también. Hemos creado bonificaciones para las familias, sean numerosas, sean familias con renta muy moderada, sean pensionistas con renta inferior, con pensión inferior a un determinado número, personas con discapacidad en desempleo, que suman 16, 19 millones de euros que todos los años quedan en el bolsillo de los malagueños con esas bonificaciones. Inclusive también las bonificaciones en la plusvalía mortis causa, para ciertos casos que tenemos, ¿no? Y ahí queremos seguir avanzando, queremos crecer en el tema de las bonificaciones del IBI a las familias numerosas, crecer en las bonificaciones, por ejemplo, de los que generen empleo permanente, pensando en los jóvenes, crecer en el IBI para aquellos que hagan viviendas en alquiler, pensando en los jóvenes también, y pensando en las familias que necesitan alquilar. O sea, son mecanismos directos o indirectos que inciden en las familias, ¿no? Hay un capítulo amplio en esa materia que, lógicamente, tiene que tener siempre el condicionante de los recursos que tenemos, ¿no? El gobierno actual ha cambiado las reglas del impuesto de la plusvalía, que es un impuesto muy solidario cuando hay transmisiones, clarísimamente. Discutible, absolutamente malo cuando no hay plusvalía, cuando hay minusvalía. Ahí tenía que haberlo resuelto hace muchos años este tema, ¿no? Pero cuando hay transmisiones significa que tienes un ingreso motivado por un plusvalor que es en sí mismo fruto de la acción pública y que puede permitirte ayudar, vuelvo a hablar de este tema, la cantidad que tenemos para ayudar al alquiler de aquellos que justamente no tienen vivienda, están alquilando, que es un porcentaje pequeño de la población, pero que algunos de ellos tienen problemas para hacer alquiler. Entonces, tendrías ahí una dotación para ese tema, ¿no? Y la verdad es que lo que ha hecho el gobierno es afectarnos los ingresos al cambiar el marco legal global en casi 20 millones de euros menos, ¿no? Y no nos compensa, que le hemos pedido la compensación. Igual que se hizo por el gobierno PP a principios de este siglo, año 2001, 2002, con el IAE, Instituto de Impuestos de Actividades Económicas, se quitó para las empresas que facturaran menos de 1 millón de euros. Y eso suponía una pérdida de ingresos de 10 millones de euros. Nuestra ciudad lo estudiamos y pedimos, porque ese cambio estaba así acompañado de compensación, que nos compensaron con esos 10 millones de euros ese año y los siguientes. Y cada año, llevamos más de 20 años, cobrándole 10 millones actualizados con el IPC. Ese tema es lo que había que hacer ahora, porque si el gobierno, en el uso de sus facultades, cree oportuno cambiar las reglas digamos, regulación fiscal que afectan a la economía municipal, no puede entrar como un caballo en una cacharrería. Tiene que ver las consecuencias de su decisión y compensarla, porque tenemos que cumplir una misión constitucional que tenemos como ayuntamiento y dar unos servicios, y no nos puede detraer esos ingresos. Eso nos condiciona para muchas cuestiones de lo que estamos hablando, o para más políticas moderadas fiscalmente que podíamos plantear, en las bonificaciones en la plusvalía mortis causa, etcétera, ¿no? Yo lo he recordado más de una vez, ¿no? Pero en fin, nos sentimos muy orgullosos de la moderación fiscal que hemos llegado, porque siendo moderados fiscalmente, damos mejores servicios, más completos servicios que otros ayuntamientos, en materia cultural, en materia de calidad de los servicios. Esa es la realidad, ¿no? Lo mismo desfibriladores que hemos montado en Málaga, en la línea de la innovación, o el sistema del ADN para ayudar a que nadie se olvide de recoger la caquita del perro, etcétera, ¿no? Todos estos temas aparentemente no cuesta mucho, cuesta dinero también, y todo eso es un marco, digamos, de recaudación fiscal muy moderado, y estamos lanzando ideas, modernizaciones, innovaciones, en todo sentido,
para dar más calidad. Un asunto más, Paco, antes de despedir la entrevista, y bueno, por contextualizarlo un poco con la actualidad, acabamos de ver esta misma semana que han empezado pues las plantaciones en el río Guadalmedina, sí. Un proyecto que ya se está atajando, que había que hacerlo. ¿Cuándo vamos a poder ver los malagueños, si continúan en el gobierno, pues ya una realidad, ese proyecto que tantas veces nos ha explicado y ha defendido? Hay dos aspectos ahí, que es el acuerdo que se ha hecho con la Junta de Andalucía actual, con la cual se puede hablar de Guadalmedina, que el anterior no quería ni que se hablara en el plan estratégico del concepto Guadalmedina. Es una cosa increíble, ¿no? José Luis Marco, me acuerdo de él como delegado de la Junta de la etapa del PSOE, se oponía en la redacción del plan estratégico, segunda edición del mismo, para el año 2006, que se metiera ese concepto. Conseguí que Hilario López Luna, por su experiencia en la Confederación, lo tenía más claro, pues apoyara nuestra propuesta de que pudiéramos hablar de ese concepto. Desde el puente de Armillán para arriba, para el norte hacia Limonero, y desde el puente de la Aurora para abajo se está actuando entre la Junta y nosotros. Y también luego en la cuenca que nosotros ya mejoramos desde el punto de vista forestal, el llamado Parque Ciudad de Málaga, en la orilla margen derecha, los arroyos que vienen de la zona, vamos a decir, detrás de Palma Palmilla, ¿no?, hacia el propio río, ¿no? Y ahí en las bermas se está habilitando como un espacio peatonal, con arboleda, etcétera, creando unos espacios de estancia agradable, ¿no? Y luego abajo ya no hay tanta anchura, no tenemos sitio para bermas, pero sí estamos tratando de embellecer, de que las paredes frías de hormigón sean más verdes, sean jardines verticales, o bien al menos jardín que sale de abajo y cubre trepando las paredes, ¿no? Y donde no pueda ser, porque no hay tierra, tener una decoración más grata que los grafitis un poco degradados que a lo largo de los años últimos se han ido acumulando en la última parte, ¿no?, más cerca ya de la ría, y la ría que funcione lo mejor posible, en fin, haciendo detalles digamos, de sensibilidad ambiental, ¿no?, de cariño, para que quede un paisaje el mejor posible. Queda el reto entre el Puente de la Aurora, zona de Mármoles, y Puente de Armillán, Avenida Galvez. Y ahí es donde planteamos un espacio de encuentro que tiene su costo, es más costoso que lo que estamos hablando, de las dos orillas, ¿no?, a base de soterrar de alguna forma el río y crear un espacio arriba ambientalmente sensible, con vegetación, con agua, con esculturas, una gran plaza que una las dos orillas y que permita peatonalmente pasar de la orilla izquierda, centro histórico, a la orilla derecha, Trinidad, y llegar al convento de la Trinidad, que espero sea un equipamiento cultural potente, y llegar a la zona del nuevo hospital de una manera peatonal, inclusive de ese espacio. Es un poco sueño, utopía, yo lo veo viable. Tenemos que reglamentar bien y consensuar bien el tema del río, del agua. Había ante una exigencia de que todo lo que se hiciera en el río tenía que dejar pasar 600 metros cúbicos por segundo. Por eso un proyecto que se hizo en la etapa de Ciedes, un concurso que hacía un embellecimiento de jardines y de agua, era un poco irreal, porque luego viene el agua cuando llueve y te lo puede llevar para adelante, ¿no?, pero también porque no cabía, en ese caso, los 600 metros cúbicos por segundo. Ahora, con la utilización de la presa, la regulación de la presa de una manera distinta, o sea, dejando salir agua de la presa para tener el río naturalizado, que se verá, la gente que vive cerca en Ciudad Jardín, Palma Palmilla, ve que el río lleva un poquito de agua más, te permite tener más capacidad de aguante en la presa. Si no la tengo medio llena, si no la tengo medio vacía, no del todo, tengo más capacidad de aguante, con lo cual puedo hacer unos cálculos, aguas abajo de la presa solo de 430, 440 metros cúbicos por segundo, un dato a perfilar más. Quiero decir que tengo más capacidad de actuar en ese espacio de Aurora y Armillán, pero me gustaría consensuarlo bien con todas las fuerzas políticas, con todos los vecinos, que vean que es un proyecto interesante, soterrando el tráfico lateralmente también, para crear un gran espacio de encuentro, de unión de la Málaga orilla izquierda y la Málaga orilla derecha, que históricamente han estado separados por el río. Es el símbolo, solamente ese espacio. Los otros cauce abierto totalmente, ¿no? Pero en esa zona, que es donde los muros son barreras, creo que valía la pena avanzar en esta idea, que creo que es una idea para unir y no para digamos, separarnos en la discusión, para unirnos. Quedan muchos aspectos pendientes, porque la actualidad de la ciudad es muy amplia, al igual que el programa electoral. Ha sido una entrevista fácil y agradable, porque yo le agradezco que de una pregunta toque varios temas, y así pues tenemos una idea más amplia. Pero bueno, lo que yo tenga que decir aquí no importa, entiendo que sus palabras son más importantes. Por lo tanto, si le apetece consumir estos minutos de programa que nos quedan, dirigiéndose a nuestros telespectadores de PTV Málaga, por si le ha quedado algo importante que quiera destacar, y ya despedimos el programa. Algo he dicho a lo largo de esta entrevista, pero insisto en la idea de la amplia mayoría. Creo que el que haya habido encuestas que hablan de
una posibilidad de ganar con cierta claridad las elecciones próximas del 28 de mayo, del próximo domingo, no debe de hacer que nos confiemos, me refiero un poco a los que estén cerca de nosotros, desde el punto de vista de la sensibilidad política, sino que nos motivemos a votar ampliamente. Pero quiero también dirigirme a los votantes situados a nuestra derecha y a nuestra izquierda, con el sentido del voto útil. ¿Útil por qué? Pues útil porque mientras más concejales tengamos, concejales y concejalas, mejor gobierno podemos hacer para todos, para todos. Y es más útil entonces un voto en aquellos que pueden gobernar con más sentido del servicio a toda la ciudad que un voto a una fuerza que, situada a nuestra derecha, no va a estar en el gobierno, digamos, por lo que se prevé, o situada a nuestra izquierda, va a estar en oposición, que va a seguir estando en oposición, si me permite que hable en esos términos, pero creo que hay votantes del Partido Socialista que pueden sentirse atraídos por lo que se ha hecho en Málaga en estos años y lo que queremos seguir haciendo con el apoyo de todos y gobernando para todos. No queremos gobernar solo para los votantes del Partido Popular, sino gobernar para toda la ciudad. Por eso decimos que votadnos, porque queremos que gane, no nosotros, queremos en definitiva Málaga, que gane Málaga con el apoyo máximo para una amplia mayoría que nos dé ese gobierno de calidad que queremos dar a una Málaga de calidad, a una Málaga excelente en los próximos años. Esperamos vuestra confianza. Muchas gracias. Despedimos así el programa, si le parece. Muchísimas gracias por su tiempo, porque sé que la agenda es apretada, y mucho ánimo para lo que queda de campaña. Muchísimas gracias. A todos ustedes también, por supuesto, gracias por su compañía, y continuaremos conociendo distintas opiniones. Gracias por acompañarnos.